Jorge Bergoglio, nacido en Argentina y quien se convirtió en el primer papa hispanoamericano, que además de eso llevó una visión distinta sobre el rol del papado en su gestión, ha fallecido. Mueren con él las promesas de reformas profundas a la iglesia. Mueren con él las promesas de un cambio más allá de lo generacional en lo que debía significar una iglesia católica para el futuro. Y mueren con él, sobre todo, las necesarias puestas en marcha de medidas reales para erradicar la lacra terrible de los abusos sexuales que en el seno de la iglesia se han tolerado por décadas. Las promesas de Francisco, como toda promesa de gente de izquierda, se convirtieron en sal y agua. Y lamentablemente, Francisco pasa a el otro mundo, obviamente cargando fracasos encima. La gran acusación que ha habido todo este tiempo contra Francisco tiene que ver con su posicionamiento ideológico y sobre todo con sus amistades, con sus cercanías, con sus gestos y sobre todo con sus silencios. Sí, cuando las cosas del comunismo, digo, qué trasnochado que está esto, esas acusaciones ya pasaron. El diablo entra por el bolsillo. El primer papa latinoamericano y el líder de la revolución cubana, Fidel Castro, conversaron sobre temas de actualidad. Estamos hablando de un hombre que pasó de ser un jesuita cuasi peronista a ser un papa que prometía la reforma de la iglesia que al final no logró acometer. La salida o la partida al otro mundo del Papa Francisco y todo lo que eso puede implicar es el tema de hoy en Fuera de Orden. Fuera de orden va a comenzar con Daniel Lara Farías. En la iglesia, en la plaza de San Pedro, en cualquier lugar del mundo, viene siendo exactamente lo mismo. La fase superior de la izquierda es el crimen. La fase superior de la izquierda es el crimen. Si los dejas entrar, no los verás salir, se morirán ahí. Te romperán las piernas para venderte las muletas. Te expropiarán la muleta y le echarán la culpa al diablo, al imperialismo yanqui, a los enemigos externos, a, qué sé yo, al Banco Vaticano. Le echarán la culpa al neoliberalismo salvaje, al capitalismo salvaje, a cualquier cosa. Todos serán culpables, menos ellos. Ellos te robarán la ceniza y el cenicero, la ropa y el ropero. El muerto y el entierro, la vela y el velorio. Las ganas de vivir, las ganas de progresar. Tus creencias, tus santos, tu creencia religiosa, tus valores culturales, los valores de tu sociedad, tu concepción de la familia, tu concepción de tu país, todo eso te lo van a robar. Te robarán hasta la forma de caminar y si te dejas hasta el agua de los floreros. Y si no te gustó que te lo dijera es porque muy probablemente tienes una sabandija izquierdista por dentro. Eso fue que te crearon los jesuitas, ¿verdad? ¿Tú cómo que eres medio jesuita? ¿Será? Porque a los jesuitas les encanta, ¿eh? Les encanta esa cosa de la izquierda y la cuestión ahí y tal. Ah, porque ¿qué? Hay unos que no son católicos ni comunistas, sino que son catolicomunistas. Fuera de aquí, sabandija. No. Catolicomunistas, fuera de aquí, sabandija. Fuera, sabandija. ¿Qué va? No, amigos, ¿qué va? No, porque esos son catolicomunistas, ¿verdad? Entonces les molesta que uno diga las cosas, les molesta que uno les señale los errores cometidos. No, entonces no puede hablar de la iglesia, ¿por qué no? Porque el Papa es infalible. ¿De cuándo? No hay infalibilidad, eso es mentira. Una gran mentira. Si fuera infalible, ya tú sabes.
Otra que no son infalibles son las viejas malditas del club, a las cuales hemos decidido denunciar aquí y con la lápida que en piedra tenemos en contra de las viejas malditas del club, podemos decirle que todos los días nos llegan decenas de denuncias de ese personaje que se han convertido, de esos personajes que se han convertido en el azote de las comunidades en Venezuela a las órdenes de los capos del cartel de los soles que dominan a nuestra nación. Por eso las denunciamos a diario, diciendo lo que la gente denuncia sobre ellas. Denuncias que, por cierto, nos llegan a borbotones y que tenemos que filtrar. Y hay muchísima gente que reclama, mira, no has denunciado la que yo te mandé. No se preocupe, que esa vieja maldita de Clark, gorda, hedionda y mondongúa, embutida en una licra de animal print de 7 tallas menores, con una pollina que parece un toldo y una ceja que parecen imitación de las de Julio Borges, un frenazo de bicicleta, y con todas sus malas mañas y maledicencias, van a ser denunciadas. Y los viejos malditos del club también. Atención. Léxida y su secuaz más cercana, conocida como Adriana la Arrabalera. Léxida y Adriana la Arrabalera. Mira, esta denuncia es gravísima. Para que ustedes tengan una idea del nivel al cual llegan estas viejas malditas del club, porque el poder que tienen les permite hacer estas barbaridades. Atención con esto. Mira lo que hacen Léxida y Adriana la Arrabalera. Estas meretrices al servicio del cartel de los soles, convertidas en viejas malditas del club, hacen todo lo que ya sabemos que hacen las viejas malditas del club. Se roban las bolsas, las revenden, atropellan a la gente, venden las cartas de residencia, etc. Pero estas sinvergüenzas han llegado más lejos. Léxida y Adriana la Arrabalera. Fíjate lo que hacen. Se dan a la tarea de emitir cartas avalando la propiedad de viviendas. Y en complicidad con un organismo llamado el SUNAVI, cosas de vivienda, ¿okay? Superintendencia Nacional de Vivienda, creo que se llama esto. Ellas emiten una carta, por ejemplo, una persona mayor. Entonces ellos van y los ponen a firmar unos papeles y van con esas cartas a que les acrediten en el SUNAVI la propiedad de esas viviendas a otras personas distintas. Y terminan despojando con estos documentos forjados a varios vecinos de sus viviendas, sobre todo a gente de la tercera edad. Se han cebado con varios ancianos y terminan vendiendo esas viviendas como propias con la complicidad de la Superintendencia Nacional de Vivienda, el SUNAVI. Son unas delincuentes, Léxida y Adriana la Arrabalera, que se ceban y se buscan cuando hay propiedades en litigio. Por ejemplo, una vivienda que tiene un inquilino y el inquilino no le quiere pagar al dueño de la vivienda y se quiere quedar con el apartamento. Ah, bueno, ellas le cobran, y te estoy hablando de cifras como si ella fuera $15,000, $20,000 por sacarte una carta para darte el título de propiedad de una vivienda que estás invadiendo. Es decir, la expropiación a nivel del club. Son las Léxida y Adriana la Arrabalera, son expropiadoras a nivel club. ¿De qué estamos hablando aquí? De una organización criminal. Léxida y Adriana la Arrabalera han quedado denunciadas como lo que son, como unas viejas malditas del club. Y recuerden, no estamos promoviendo el odio, solo lo estamos recordando. Y mañana, más lápidas para las viejas malditas del club. Increíble, amigos, lo que estamos recibiendo es increíble. Y seguimos. Una de las cosas que tienen los izquierdistas, que los delata siempre, es este tema de plantear lo que decía Chávez, que ser rico es malo, ¿no? De que tener dinero, de que ostentar dinero de producto del trabajo y del esfuerzo tiene que ser visto como una afrenta.
que la virtud es la pobreza, que la riqueza es una mancha. Eso es una cosa muy católica, y es por cierto, una de las grandes diferencias entre el catolicismo y el protestantismo, donde esa creencia, esa cuestión no se utiliza de la misma manera. El catolicismo a veces pareciera que necesita que la pobreza no se erradique, porque tú obtienes como católico la redención si ayudas al pobre. Y entonces si no hay pobres, no tienes a quien ayudar y por lo tanto tu redención queda más lejos. Pareciera que esa es la visión. Además de eso, hay unas visiones retorcidas de la realidad que desde la Iglesia Católica se hacen. Y estoy diciendo esto con la autoridad moral que me da el ser católico. Fui bautizado en la Iglesia Católica. Fui bautizado por el mismo sacerdote que casó a mis padres. El padre, otro Jorge, por cierto. Jorge Bisoni. Sí, creo que era el apellido del padre Jorge. En la Iglesia Inmaculado Corazón de María de 10 de marzo. Mi abuelo fue, hasta su muerte, cofrade, miembro de la cofradía del Altísimo que resguardaba al Nazareno de la Iglesia Inmaculado Corazón de María. No hice la primera comunión, pero siempre estuve cerca de las actividades de la Iglesia Católica y no puedo negar que mi cultura tiene muchísimo, obviamente, por mi formación familiar, por los valores de mi familia, de la sociedad en la que me crié, de valores cristianos, cultura occidental, valores cristianos. Respeto a la iglesia, respeto todas las creencias, respeto lo que la gente cree, porque siento que las creencias forman parte de la cultura de las naciones y burlarse o menospreciar las creencias de la gente, sean cuales sean, es de alguna manera despreciar una nacionalidad, un gentilicio, y yo en esa no me anoto. Pero nada de esto me impide hacer unas críticas lógicas desde mi punto de vista hacia la Iglesia Católica. Juan Pablo II, que accede al papado en el año 78, llega al papado en un momento sumamente crítico para la Iglesia, por dos razones. Número uno, porque la Iglesia era objeto del ataque fundamental de la izquierda a nivel mundial. La izquierda atea, no solamente atea, sino enemiga de la Iglesia. Esa andanada de barbaridades en contra de la Iglesia tuvo, y se ha descubierto con el paso del tiempo, que el comunismo, particularmente a la Unión Soviética, infiltró a la Iglesia utilizando a la congregación, a la Compañía de Jesús, a los jesuitas, que deja de ser una congregación de defensa de los valores fundamentales de la Iglesia, sin los cuales hubiese sido posible cosas grandiosas para la historia de la Iglesia, como lo fue, por ejemplo, la catequización, la cristianización de América, la protección de las pequeñas tribus del Amazonas frente al demonio de la acción de los caribes en contra de las pequeñas etnias. No hubiese sido posible eso sin la participación de la Compañía de Jesús en su momento. La labor de fortalecer las ideas de la libertad y de la democracia a través de la educación fue algo importantísimo en toda América gracias a los jesuitas. Esas cosas no se pueden negar. Los jesuitas se convierten en otra cosa cuando empieza esa barbaridad promovida desde la Unión Soviética llamada la teología de la liberación. Esa teología de la liberación contaminó particularmente a la Compañía de Jesús, a los jesuitas, que empezaron a verse a los jesuitas como una congregación prácticamente sucursal de la izquierda, en la que se dio con una pasmosa situación. La emergencia de sacerdotes que colgaban los hábitos y se metían a guerrilleros. Pero es una cosa impresionante. De sacerdotes que empezaron a actuar en contra de los preceptos de la iglesia, en contra de los símbolos, ¿no? Que había que quitarse el hábito, que había que andar vestido como la gente normal, común y corriente, cosa que no tiene nada de malo, pero convertir eso en algo, no, que en una irreverencia
en contra de los preceptos básicos de la iglesia. Donde si bien el hábito no hace al monje, hablar más del hábito tampoco hace bien al monje. Y así empezaron a surgir unos personajes bastante nefastos, algunos europeos, algunos hispanoamericanos, muchos en Brasil, que empezaron allí a hacer una labor de aupar desde la labor pastoral en comunidades rurales, en comunidades deprimidas urbanas, aupar el posicionamiento en contra del Estado y el posicionamiento de reivindicación del empoderamiento de los pobres a través de la revolución. Y entonces ahí es donde empezamos a ver situaciones gravísimas que le tocan a un hombre anticomunista de vocación por ser su país presa de la bota infame de los soviéticos, como lo era Karol Wojtyła, Juan Pablo II, San Juan Pablo II. Juan Pablo II le pone un ultimátum a la Compañía de Jesús cuando se da cuenta de que la Compañía de Jesús cayó en manos del comunismo y que andaba promoviendo las guerrillas en Hispanoamérica. Es decir, sacerdotes promoviendo la guerra. ¿Qué hace el Papa Juan Pablo II? Le dice al padre Arrupe, que era el general de los jesuitas, le dice, o renuncias a la jefatura o se acabó la Compañía de Jesús. Y el padre Arrupe renunció para salvar a la Compañía de Jesús. Al final el Papa Juan Pablo II, que era un hombre bueno, tanto que era un santo, decidió que que como el hombre había renunciado, él iba a perdonar a la Compañía de Jesús y iba a permitir que, se los dejó seguir. Lo que no sabía Juan Pablo II era que a la vuelta de un papado entre él y el papa siguiente iban a venir por la venganza esos jesuitas a los cuales él no disolvió en el año 80-81 cuando se vivió el conflicto. Y así, uno de esos sacerdotes de la izquierda hispanoamericana, llamado Jorge Bergoglio, llega a papa después de una serie de conjuras y situaciones terribles que obligaron a Benedicto XVI, le hicieron imposible a Benedicto XVI seguir al frente del papado y termina Bergoglio en una jugarreta dentro de la curia romana y dentro del cuerpo cardenalicio, llevando a este peronista, a este izquierdista hispanoamericano tradicional a convertirse en papa con una bandera como siempre como siempre hace la izquierda, que es planteando que otro mundo es posible, que no, y todo puro discurso, pura palabrería. No, que hay que rechazar la pobreza, pero vive en un palacio de oro. No, porque el dinero es el del diablo, pero no renuncia al Banco Vaticano. No, porque aquí vamos a cambiar cosas, pura palabrería, lo que hace la izquierda siempre. Y esto, amigos míos, nunca es triste la verdad, lo que no tiene remedio. Que descanse en paz, somos cristianos y está bien, todo lo que tú quieras. Pero tampoco es que vamos aquí a negar que el papado de Francisco fue nefasto para la iglesia. Porque convirtió la demagogia de la izquierda en el quehacer diario de la palabra del Papa, donde se decían cosas y se prometía desde el punto de vista de la superioridad moral que ya el papado tiene por antonomasia, y se convirtió en un papa socialista que prácticamente castigaba a todo el mundo por no ser socialista, y al final terminaba abrazándose con los socialistas y con los dictadores y terminó amparando cuestiones infames, donde se habla siempre de perdonar al que hace el mal y nunca de proteger al que termina cayendo bajo la acción de los malignos. Hay un interesante reportaje que ha salido para el momento en que he grabado este programa sobre la muerte y la vida, una semblanza de la vida de la vida y del papado de Bergoglio, que me parece interesante, de la BBC. Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco, murió a los 88 años. Francisco llegó al trono de San Pedro el 13 de marzo de 2013, marcando varios hitos. Fue el primer papa latinoamericano de la historia y el primero no europeo en más de 1200 años. También fue el primer papa jesuita, una de las órdenes consideradas más progresistas y al mismo tiempo relegadas dentro de la Iglesia Católica. A me fa male quando vedo un prete o una suora con la macchina ultimo modello, ma no si può.
Muchos creían que este historial poco ortodoxo podría ayudar a rejuvenecer al Vaticano y revitalizar su misión. Aunque se mostró más avanzado que sus antecesores en algunos temas, mantuvo una postura conservadora en otros. Nació en Buenos Aires en 1936 en el seno de una familia de inmigrantes italianos que huyeron del fascismo. Se graduó como técnico químico en Buenos Aires y trabajó como portero de un club nocturno y barrendero. Le gustaba bailar tango y como buen argentino amaba el fútbol. Tras su ingreso en la Compañía de Jesús, fue ordenado sacerdote en 1969. Estudió humanidades y filosofía en Argentina. Vivió en Chile y en Alemania. En 1992 fue nombrado obispo auxiliar de Buenos Aires, donde sus sermones se concentraron en la inclusión social y la lucha contra la pobreza. En 2001, el Papa Juan Pablo II lo nombró cardenal y ocupó diversos cargos en instituciones que supervisan el funcionamiento de la Iglesia Católica. Y finalmente fue elegido como Papa como un candidato conciliador en el cónclave que se celebró tras la renuncia de Benedicto XVI. Eligió su nombre en homenaje a San Francisco de Asís, el santo de la pobreza, y cultivó una reputación como hombre de gustos sencillos, alejados de la pompa y del lujo. Lo dije ya en otras ocasiones y lo quiero repetir como algo que es verdad y es cierto. No se olviden, el diablo entra por el bolsillo. Sin embargo, su nombramiento no estuvo exento de críticas. Se cuestionó su actuación durante la dictadura militar en Argentina entre 1976 y 1983, cuando era líder de los jesuitas en ese país. Fue acusado de no proteger a miembros de su orden, que eran perseguidos por los militares, por realizar trabajo social en barrios marginales, algo que la Iglesia negó, destacando el impulso de Bergoglio en la beatificación de sacerdotes asesinados durante la dictadura. Y, ya siendo papa, abrió a víctimas y a sus familiares los archivos del Vaticano sobre el gobierno militar argentino. Me gustaría una iglesia pobre y para los pobres, dijo cuando asumió su papado. Un año después, la revista Time lo escogió como personaje del año en 2014. Teólogos han destacado la labor diplomática de Francisco durante sus casi 12 años de papado, en los que visitó más de 60 países. Por ejemplo, en varias ocasiones logró reunir a líderes israelíes y palestinos con el objetivo de lograr una paz para Medio Oriente. Y tuvo un rol crucial como mediador cuando Estados Unidos hizo un acercamiento histórico con Cuba durante el gobierno de Barack Obama. También llamó la atención sobre los migrantes que llegaban en botes a Europa y pidió perdón, dijo, por el mal cometido por cristianos contra los pueblos indígenas, la destrucción cultural y la asimilación forzada. Pido perdón. A pesar de mostrarse más progresista que sus antecesores, el papado de Francisco también estuvo marcado por varios retos y por posturas más tradicionales. El gran desafío que tuvo que asumir como pontífice fue el importante historial de abuso infantil de la Iglesia Católica. No puedo dejar de manifestar el dolor y la vergüenza que siento ante el daño irreparable causado a niños por parte de ministros de la Iglesia. En 2019 endureció las normas para hacer frente a los casos de pederastia y abolió el secreto pontificio, que escudaba a sacerdotes y autoridades eclesiásticas. Sin embargo, sus críticos lo acusaron de no enfrentar los abusos sexuales de la Iglesia con la fuerza necesaria. Y en muchas de las enseñanzas de la Iglesia, el Papa Francisco fue un tradicionalista. Con el demonio no se dialoga, no se puede dialogar, porque nos va a ganar siempre. Solamente la fuerza de la palabra de Dios lo puede derrotar. Se mantuvo en contra de que las mujeres sean ordenadas sacerdotes, ni siquiera diáconos. También mostró un rotundo rechazo al aborto, considerándolo un crimen, y apoyó las prohibiciones de los métodos anticonceptivos en todo el mundo. Y aunque dijo que la Iglesia debería dar la bienvenida a las personas independientemente de su orientación sexual, insistió en que la adopción gay es una discriminación contra los niños y que el matrimonio entre personas del mismo sexo es un pecado. Madre, liberaci dall'invidia. No obstante, a pesar de las críticas, Francisco será recordado como un papa que intentó mantener su sencillez en su misión de difundir la fe católica por todo el mundo, a pesar de ocupar lo que seguramente sea el cargo vitalicio más poderoso del planeta. Con el demonio no se dialoga. Coño, pero no podía ver a Fidel.
a Evo, a Maduro, a la otra lacra, a Raúl Castro. Tiraba para el piso. Pero con el demonio no se dialoga. Es el tema tradicional de la izquierda. Por eso que yo estoy seguro que este tipo era de izquierda. Porque era lógico. O sea, hispanoamericanos, sacerdotes, jesuitas, un tipo de izquierda. Un tipo que hablaba del amor y toda aquella cosa, pero cuando se molestaba le pasaban cosas como esta. Le dio su trancazo al tipo que le jaló el brazo. Es que el problema aquí está siempre en pretender que una persona por tener un rol de guía religioso es perfecto. Ese es el grave problema. Por eso es que la infalibilidad del Papa, eso es una de las estupideces más grandes que yo escucho en mi vida. Porque eso de plantear que el Papa es infalible, olvídate de eso. Nadie es infalible en la vida, mucho menos una persona que se consagra para ser guía religiosa y espiritual, privándose de una cantidad de cosas del mundo de los comunes. Que si el celibato, que si los votos de pobreza, que si los votos de no sé qué, etcétera, etcétera. Todo eso, por supuesto, que termina causando conflictos internos graves. Y eso es una cosa clara, obvia, lógica. Pero más allá de todo eso, amigos míos, está el asunto del posicionamiento de izquierda de este señor. Es un tipo de izquierda. Por cierto, que eso luego se dijo y se manejó, que la acusación que había contra él, donde supuestamente se decía que siendo el jefe de los jesuitas durante la dictadura argentina, no protegió a unos religiosos de la acción del régimen militar que acabó con la vida de esos jesuitas. Luego se llegó a decir que esa acusación le hizo daño a Bergoglio en el cónclave anterior al cual fue electo, donde quedó de segundo lugar. Es decir, la competencia, cuando se escogió a Ratzinger, hubo como 3 rondas. Y esas 3 rondas ocurrieron porque había una fuerte competencia de Bergoglio contra Ratzinger. Y se llegó a conocer que entre los cardenales empezó a rodar un documento, dicen que elaborado por el gobierno argentino de los Kirchner, que querían evitar a toda costa que ese hombre llegara a papa, porque había sido crítico con los Kirchner, o por lo menos no eran lo suficientemente amigos. En tal sentido, se dijo que empezó a correr ese libelo, diciendo que toda la cuestión, las acusaciones, y no hubo tiempo para que el tipo desmintiera eso y todo lo demás, y terminó ocurriendo que en la votación obtuvo más votos otra vez Ratzinger y fue eleccionado Bergoglio para declinar y permitir que Ratzinger fuese electo papa. Por supuesto, todo eso era para preparar la labor de socavamiento, de la labor de la gestión del papado de Benedicto XVI, al cual le montaron todas las acciones posibles para derribarlo. Una gran venganza en contra de un hombre como Ratzinger, que era un filósofo, un teólogo, que además había sido el principal freno desde la Congregación de la Doctrina de la Fe de esas tendencias izquierdistas. Él inclusive fue el encargado de acometer varias acciones en contra de sacerdotes y sacerdotes jesuitas que andaban por ahí pregonando en contra de la labor de la iglesia, y él fue el encargado de ponerlos en cintura. De hecho, Benedicto XVI, que fue el cardenal camarlengo a la muerte de Juan Pablo II, tenía entre ceja y ceja la acción en contra de un delincuente como lo fue el fundador de los Legionarios de Cristo, Marcial Maciel. Y resulta que Marcial Maciel era protegido por Juan Pablo II y por sus cercanos, porque había prestado mucha colaboración al papado de Juan Pablo II en las acciones de Juan Pablo II contra el comunismo. Y estaba muy protegido Marcial Maciel. Cuando se muere el Papa Juan Pablo II, bueno, no habían terminado de decretar la muerte cuando
Ratzinger, siendo el cardenal camarlengo y siendo el hombre de la doctrina de la fe, se montó en un avión, se fue a México y destituyó al tipo de los legionarios de Cristo. Le dijo, te vas de aquí. Y ahí empezó la caída de este hombre que era un gran sinvergüenza. Ese era Ratzinger. Bueno, lo demás, amigos, es historia. Lo que de alguna manera hago yo en mi libro, Una mesa de tres patas, de contar parte de la historia de cómo llegamos a la construcción de ese régimen asqueroso, de ese sistema asqueroso que es el chavismo, con los tres componentes principales, y por supuesto de cómo esta mesa de tres patas termina siendo el gran freno de la nación venezolana. Está a la venta a nivel mundial en Amazon, pero si te encuentras en Madrid, puedes ir a la librería Los Pequeños Seres de Madrid. Allí en la librería Los Pequeños Seres de Madrid hay una edición especial del libro, autografiada y con una dedicatoria única en cada ejemplar. Si vas a la calle Rivera de los Curtidores 19, a la librería Los Pequeños Seres, allí tendrás la posibilidad de comprar el libro al mismo precio que en Amazon. Y me saludas al camello. Cuando vayas, tómate una foto con el libro y el camello y me la mandas, porque esa va a ser la señal de que sí estuviste allí. Y recuerda que mañana, 23 de abril, en la fiesta de San Jordi en Barcelona, voy a estar en el stand de la librería Byron en el Paseo de Gracia desde las 5 de la tarde. Libros y rosas, abrazos y besos. Allí nos vemos. Mañana 23 de abril en la fiesta de San Jordi en Barcelona. También nos podemos ver en Escocia. Si usted dice, no, Daniel, mejor nos vemos en Escocia, bueno, vámonos para Escocia. Hablemos de Escocia en castellano. Organiza para ti tus viajes a Escocia, pero en tu idioma. Hablemos de Escocia en castellano, lo que quieras ver. Por ejemplo, la historia religiosa. De ahí de Escocia. Estamos hablando de la Iglesia Católica. El tema de los calvinistas, el tema de los protestantes, el tema del catolicismo, todas esas cosas son interesantísimas. Una historia dura, ruda. Algo chévere para ver. Hablemos de cosas en castellano. Puede organizar ese viaje de tus sueños para que viajes aprendiendo y aprendas viajando. Hablemos de cosas en castellano. Tu viaje a Escocia, pero en tu idioma. Y si se trata de estar seguros, recuerda que el mejor momento para comprar una póliza fue ayer. El segundo mejor momento es hoy. Mañana puede ser demasiado papa comunista. Es decir, chimbo, tarde y malo. Póliza de seguro de salud y de vida en los Estados Unidos. Póliza de seguro de viajes a donde quiera que vayas y donde quiera que te encuentres. Y si se trata de proteger tu patrimonio, eso que has construido con tanto esmero y esfuerzo en los Estados Unidos, para que de verdad al momento de que te toque heredar, de que ya no estés en este mundo, que el patrimonio que has construido mucho o poco no le quede a la corte sucesoral, que le quede a tus herederos. Para lograr eso, un fideicomiso en vida es la solución que te ofrece tu asesor Gustavo. Llama ya a tu asesor Gustavo para que te asegures bien. Y recuerda que en España hay que estar con todas las de la ley. Hispanidad Abogados y Asesores es el bufete número 1 en materia de extranjería en España. Hispanidad Abogados y Asesores es la opción para que tu estatus migratorio tenga el nivel que debe tener y para que no andes por allí por la vida al garete, como gallina sin cabeza, como decía mi abuela. Hispanidad Abogados y Asesores en España con todas las de la ley. Y recuerda que Eduardo me ha dicho que la comunicación, la gente lo ve como una cosa muy arriba, no, la comunicación es cotidiana, es para líderes, pero es también una comunicación para quien está en el día a día. Si usted quiere llevar su empresa, su negocio, su emprendimiento, su relación, su vida académica, su posición como docente, su posición como gerente, su posición como vendedor a niveles superiores, usted tiene que entender que la comunicación efectiva es fundamental. Mejorando tu comunicación, mejora tu vida, es el mensaje que te da Eduardo Villegas, tu coach de comunicación. Para que mejores tu vida, mejora tu comunicación. Comunícate con él ya, que te tiene para ti maravillosas noticias y oportunidades. Esta cuestión de ver a Bergoglio como comunista, que él se burlaba de eso, porque claro, todo comunista siempre lo niega. Y usted dirá, bueno, pero el Papa Juan Pablo II también fue a Cuba, Ratzinger también fue a Cuba, ¿sí? Pero hay una diferencia, que fue lo que obtuvieron a cambio para la iglesia esas dos visitas, cosa que no ocurrió con la visita de cortesía que Bergoglio le hizo nada más y nada menos que a Fidel Castro cuando no necesitaba visitarlo, porque ya Fidel Castro no era el jefe de Estado. Un apretón de manos histórico. El primer papa latinoamericano y el líder de la revolución cubana, Fidel Castro, conversaron sobre temas de actualidad.
todo ello a puerta cerrada. El portavoz vaticano narró a la prensa cómo Castro agasajó con varios libros a Francisco, quien le correspondió con un inesperado detalle. Y después el Papa donó al comandante un libro del padre Llorente. El padre Llorente es un jesuita que fue educador de Fidel Castro en su juventud en el colegio jesuita de Belén. Un encuentro familiar, según Lombardi, al que siguió una visita de cortesía a Raúl Castro y otras personalidades. El presidente cubano agradeció al Papa su intercesión en el acercamiento diplomático con Estados Unidos. Toda una transformación a la que Francisco se había referido horas antes en su misa matutina en la Plaza de la Revolución. Debemos cuidarnos de la mirada enjuiciadora y animarnos a creer en la mirada transformadora a la que nos invita Jesús. Fue un acto emotivo ante miles de cubanos de todas las edades entregados. Vino a reafirmar las relaciones, pero también vino a traerle también un mensaje a los jóvenes cubanos, un mensaje de esperanza, de alegría. Un mensaje de esperanza que llevó también a la Catedral de La Habana. ¿Qué es lo que pasa con esta visita? Bueno, pero los otros también visitaron. Cuando Juan Pablo II visitó Cuba, lo hizo pidiendo algo a cambio para la comunidad católica cubana, que se permitiera de nuevo la celebración de la Navidad. Cuando fue Ratzinger, lo hizo pidiendo que se permitiera de nuevo la celebración de la Semana Santa. Cuando fue el Papa Francisco, ¿a cambio de qué? ¿Qué ganó la comunidad católica en Cuba con la visita de Francisco? Nada. No pidió nada a cambio. ¿Y para qué se fue a reunir con Fidel Castro si ya Fidel Castro no era el jefe de Estado? Bueno, nada, para sacarse la foto, porque admiraba a Fidel Castro. Porque quería encontrarse con Fidel Castro, verle la barba, a ver si era de verdad, hablar con él sobre su vida. Un hombre que hizo su carrera matando gente, ¿no? Entonces tú vas para Cuba a hablar de paz y del amor de Jesús, pero te reúnes con un asesino. Una cosa increíble, impresionante. Y después inclusive se da el tupé de justificarse al respecto. Yo quiero mucho al pueblo cubano, lo quiero mucho. Y tuve buenas relaciones humanas con gente cubana. Y también lo confieso, con Raúl Castro tengo una relación humana. Yo me quedé contento cuando se logró ese pequeño acuerdo con los Estados Unidos, que el presidente Obama lo quiso en su momento, y Raúl Castro lo aceptó y bueno, fue un buen paso adelante, pero que se detuvo ahora. En este momento se están haciendo, no sé si tratativas, pero diálogos de sondeo para acortar distancias, ¿no? Cuba es un símbolo, Cuba tiene una historia grande. No sé, yo me siento muy cercano, incluso a los obispos cubanos, ¿no? Papa Francisco, usted sabe muy bien que lo acusan de comunista, hablando de las tendencias hacia la izquierda. ¿Eso le divierte o le enoja o le enorgullece? Ciertos grupos de medios de comunicación muy ideologizados que se dedican a ideologizar la postura de los otros, ¿no es cierto? A veces no saben distinguir lo que es el comunismo, de lo que es el nazismo, de lo que es un populismo, de lo que es un popularismo. Así que cuando me acusan del comunismo, digo, qué trasnochado que está esto, esas acusaciones ya pasaron, ¿no? Es decir, como que, no sé, la veo como trasnochada, no me preocupa, pero nacen de pequeños grupos ideologizados. Una de las cosas tradicionales de los comunistas y de los izquierdistas es negar. No, es que ya las ideologías ya eso no. Eso son cosas de trasnochado. O sea, ahí es donde lo agarra. Luego que él tiene una relación humana con Raúl Castro, con un hombre que ha fusilado
que ha perseguido, que ha sometido a su pueblo, con un dictador, con un tirano, con un asesino. Y una relación humana. Cuba es un ejemplo. Eso es típico de la izquierda hispanoamericana. Poner a Cuba como un ejemplo. ¿Un ejemplo de qué? ¿Un ejemplo de hambre? ¿Un ejemplo de cómo el socialismo acaba con un país? ¿Un ejemplo de cómo someter a una población? ¿Cómo que un ejemplo? Un ejemplo de lo que no debería ser. Donde se persigue la religión, las creencias religiosas. Donde no se puede dar misa sin la vigilancia de las autoridades del Partido Comunista Cubano. O sea, ¿de qué estás hablando tú? ¿De qué estás hablando tú? Ah, pero tú admiras eso. Ahí es donde tú te das cuenta cómo los tipos se caen. Ahí es donde se caen. Como se puede caer usted si está en los Estados Unidos y no declara sus impuestos. Ay, mijo, que usted caiga en la medida del IRS. Cuidado, cuidado, que ni Al Capone lo logró. Easy Tax To Go organiza tus finanzas para que puedas declarar tus impuestos de forma efectiva. Si ya se te pasó el tiempo y no lo has hecho, todavía estás a tiempo de buscar la manera de ponerte al día. No esperes que te caigan las cosas. Hazlo en lo que puedas. Easy Tax To Go. Easy Tax To Go es la gente. Easy Tax To Go. Organiza tus finanzas, declara tus impuestos, obtén la cultura tributaria requerida con los cursos de formación de Easy Tax To Go. E inclusive puedes certificarte como preparador de impuestos si es tu deseo para preparar impuestos para terceros, sean personales o corporativos. Easy Tax To Go te prepara con su analista estrella Merángel Lanten y el muchacho de la película Leonardo García, que si adquieres cualquiera de los productos y contratas cualquiera de sus servicios a nuestro nombre, te van a dar una tacita de esas que dice fuera sabandija con la que vas a disfrutar todas las mañanas, alejando las sabandijas de tu vida. Easy Tax To Go. Y el doctor Ricardo Pérez sigue en esa gran batalla que está ayudando a dar allí en la Florida a todos aquellos que quieran derrotar al sobrepeso. Con el medicamento semaglutida, el famoso Ozempic, que necesita la guía médica, el acompañamiento nutricional y el acompañamiento en actividad física, porque vuelvo y te lo repito, acostado nadie rebaja, amigo. Olvídate de eso, no hay medicamento mágico, tienes que poner de tu parte y lo primero que tienes que hacer poniendo de tu parte allí en la Florida es ir a hablar con el doctor Ricardo Pérez en su consulta, el cirujano estético número 1 de la Florida, a la cabeza del mejor equipo de cirujanos plásticos en el Doral Miami. Y allí en la Florida está César, con su equipo Lanco Construction Services, a César lo que es del César. Entiende y comprende que todo lo relacionado a la construcción, todo lo relacionado a las refacciones, remodelaciones, ampliaciones, rehabilitaciones de espacios, construcciones desde cero, resolución de conflictos por violación de normas a la hora de haber hecho una construcción sin el debido permiso, todo eso te lo resuelve César. A César lo que es del César con Lanco Construction Services, allí en la Florida, y donde quiera que te encuentres, donde quiera que estés, y sea cual sea la red social en la cual hagas vida, recuerda que los contenidos audiovisuales bien llevados y el crecimiento orgánico te lo da Best Pro Digital Marketing, the best of the best. Como si fuese poco. Este hombre que tiene una relación humana, tan humana la tiene, que fue capaz de recibir nada más y nada menos que a Nicoleto Mamaloduro, tirano, narcotirano venezolano. Con alfombra roja, mano. ¿Cómo le va? El Papa Benedicto. No, 2006. Vinimos yo la persona. Señor presidente. Qué bueno saludarlo y conocerlo. Me impresiona mucho. Se emociona mucho. Se emocionó. ¿Cuándo llegó? Ayer, en una actividad de la FAO. Qué bueno. Dieron un diploma de reconocimiento por la lucha contra el hambre. Allí haciendo un plan nuevo con la FAO para implementar todo el programa alimentario nacional. Está más delgado de lo que se ve en la foto. Está más delgado. Arrabalero. Yo no me maquillo. Qué risa. Esta es nuestra Virgen de Terremoto, la patrona. Cuero hecho a mano. Y le está dando la mano con el anillo de Saibaba en el meñique. Ese gran católico. Ay, la bendición. Vamos a bendecir a este tirano asesino, narcodictador. ¿Ah? Y le permitieron luego hacer un showcito con unos comunistas italianos. Mira, con el puño en alto. No, eso es muy sabroso ser comunista en libertad, ¿sabes? Esa tierra sagrada. Tierra sagrada. Seguro. Laboratorio político para un socialismo cercano al pueblo
y que siente las bases en la democracia. Te da la bola, es un viejo maldito del clan. Yo soy devoto de San Francisco de Asís y lo admiramos porque fue un santo que se dedicó a los humildes, a los pobres, a la naturaleza, a lo más humano. Quizás después de Cristo es el que más logró impactar y trascender la ética cristiana del mundo. San Francisco de Asís. Muy bonito que el Papa suramericano, nuestro Papa, haya asumido el nombre de Francisco por él. Esta basura, que es Nicoleto Mamaloduro y que fue recibido y bendecido por Francisco, dice que él es devoto de San Francisco de Asís. Mentira, tú eres devoto de Saibaba, del Santón Saibaba, al cual fuiste a besuquearle las patas allá en la India, y del cual llevas un anillo, el anillo ese maligno que llevas en el meñique, y ese poco cosas de la brujería, todo ese poco cosas que tú haces, y te vas a revolcar en las bacanales eso de los pastores evangélicos y tal. Entonces son estos grandes estafadores. Cuando les conviene dicen que son católicos, cuando les conviene dicen que son evangélicos, después salen que dicen que son santeros, después dicen que son espiritistas, después dicen que son no sé qué y tal. No grandes estafadores. La única religión que tiene Nicoleto Mamaloduro es el narcotráfico. La única religión que tiene esa gente es el asesinato y el robo. Esa es la religión que ellos tienen. ¿Y no lo sabía Francisco? Bueno, porque es que la diplomacia está no sé qué. La diplomacia. Muy bien. ¿Dónde quedaron las promesas de Francisco hoy cuando a su muerte tenemos que evaluar su vida? Bueno, debemos decir que Francisco ya a la mitad del papado ya estaba perfectamente claro que había fracasado. No logró las grandes reformas que había prometido para la iglesia. No logró hacer la labor de transparencia en el manejo de las cosas, por ejemplo, en la gestión económica. Pura pose. No, que no me voy a poner prendas de oro, que el anillo que no sea de oro, que los zapatos no sean lujosos, que no me pongan tanto oro encima, que no quiero ir en una cosa tan cara, que no quiero vivir en un palacio. Pura pose. Igual que Chávez. Igual que Chávez. Igual que todos estos tipos. No ostentarnos, porque como si la pobreza se acaba... Como si la pobreza se acaba con gestos y como si la transparencia en el manejo de los recursos se acaba con discursos. Predican, dicen, proponen, pero a la hora de la verdad, amigo mío, pura paja. Pura paja. Y lamentablemente eso es lo que hemos visto. José Gregorio Hernández, quien adorna mi pecho en esta bella franela hecha por el artista venezolano Magenje, está a la venta en su tienda Magenje. Síganlo en Instagram, @Magenje. Yo espero estar en el proceso o en la canonización de José Gregorio Hernández, que es santo venezolano, el primer santo venezolano y muy querido por todos los venezolanos y en mi familia particularmente. Quiero, por supuesto, estar en la fumata, allá en el cónclave, a ver qué termina ocurriendo allí en todo eso. Ojalá pueda estar allí en Roma. Me encantaría estar allí, me encantaría ver a la comunidad venezolana que se encuentra allí y por supuesto hacer una presentación también del libro, sin duda alguna sería un maravilloso momento y se podría hablar de muchas cosas allí. Sin embargo, hay que decir algo bien particular. Cuando se habla del papado no se habla de cualquier cosa. Cuando se habla del papa no se habla de cualquier persona. Los gestos que una persona haga son sumamente importantes para aquellos que profesan esa fe. Imagínese usted ser católico cubano y no poder ir a misa en libertad y ver que el Papa, que se supone que es el líder de esa iglesia a la cual tú perteneces, va y se reúne con los tiranos que no te permiten a ti profesar tu fe. ¿Cómo se puede sentir un católico cubano ante eso? ¿Cómo se puede sentir un católico venezolano al ver que el hombre que manda preso y asesina a venezolanos, que maltrata a los sacerdotes venezolanos, que maltrata y que intenta inclusive poner al servicio del régimen, del narcorrégimen, a sacerdotes que tienen el diablo metido en la sotana y que se meten a chavistas, que se ponen a dar discursos chavistas? ¿Cómo es posible que usted vea al jefe de esa iglesia recibiendo y dándole la bendición a semejante sátrapa? Ahí están claramente los fracasos de Francisco y lo lamentamos mucho, pero allá te está esperando Fidel y Chávez. ¿Y dónde está Chávez, tú, Chávez? Se lo repite Lara Farías, Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo. Se lo repite Lara Farías, Chávez